Se aprobó el aumento de tasas y Propin publicó, confirmado, la mala administración de Yesa la pagamos los vecinos. Marcos Guerrero, gracias por venir a visitarnos. Cuando dicen la mala administración la pagamos los vecinos, específicamente ¿a qué se refieren? Mirá, nosotros en campaña un poco veníamos hablando de que se estaba gastando mucho más allá de lo que se había presupuestado en el año 2019, y esto se hace normalmente a través de ampliaciones presupuestarias. Es decir, saca el intendente un decreto y amplía diferentes partidas, y a partir de allí administra, por ejemplo, hace subsidios, hace, por ejemplo, obras públicas sin tener los fondos de nación o de provincia. O sea, por ejemplo, destina plata de algunos fondos que tiene y los afecta, por ejemplo, para terminar obra pública. Ahí podemos hacer un pequeño paréntesis para entender, porque cuando estuvieron aquí, estuvo acá el intendente Martín Yesa, nosotros le consultamos si esto era así y nos dijo que no, que de ninguna manera, que se habían utilizado otros fondos, no es que se usaron los fondos que eran para pagar los sueldos y demás. No, de hecho esa cuenta estaba en rojo, solo se usaron 6 millones de pesos de fondos municipales, pero sí se utilizó de los otros fondos afectados. Esto lo plantea el propio gabinete de documentación. Lo que quiero plantear con esto es que sin tener la plata de la obra pública, por ejemplo, de Ostende o de Valeria, las veredas, se utilizaron plata para otros fondos. Y hay que explicar que, por ejemplo, cuando vos utilizas la plata del fondo educativo, eso también se utiliza, por ejemplo, para pagar becas de los alumnos, claro, o se utiliza para pagar el boleto estudiantil o diferentes otros servicios. ¿Me explico? Entonces, no es que sacar la plata de una cuenta y llevarla a otra es algo normal. Es algo que tiene que ocurrir en una situación de emergencia, pero no como un mecanismo tradicional. Pero no solo nos quedamos en eso, sino que, por ejemplo, ahora en verano ya se recurrió a girar en descubierto. Esto quiere decir que ya no usás la plata de una cuenta para pasar a la obligación de otra, sino que directamente vas al banco y le pedís plata para poder, por ejemplo, afrontar los salarios. Y ese descubierto tiene un costo y debe ser alto, sí, tiene un costo. Nosotros. Normalmente el giro en descubierto, como todos sabrán alguna vez que le pasó con la tarjeta de crédito y todo, es superior a lo que es una tasa de interés que uno paga cuando va a sacar un crédito normal. Porque acá, de alguna manera, en una situación de emergencia, tenés la cuenta en cero y el banco te está adelantando fondos con lo grave que ello implica. El tema es que toda esta información recién sale a la luz ahora en verano, pero nosotros lo veníamos anticipando, las dificultades que iban a existir si se gasta más de lo que ingresa. Y acá la gran discusión fue que, de alguna manera, el discurso del oficialismo fue que, digamos, todo esto era culpa un poco de la oposición porque no le daban los aumentos de tasa de la inflación. Y hay que explicar que por más que eso hubiese sido así, tampoco alcanzaba para cubrir las obligaciones. O sea, si sabían que no tenían la plata, la pregunta es por qué asumieron esos compromisos. ¿Te referís a terminar la obra pública de las veredas del Show, por ejemplo? Mira, la verdad que eso yo no lo quiero cuestionar en este aspecto, porque, digamos, terminar una obra pública por ahí cuando arranca es peor el daño de dejarla sin hacer. Yo digo, por ejemplo, es por qué creció, por ejemplo, el plantel político. O sea, para que tengan una idea, nosotros teníamos 50 cargos políticos más o menos en octubre y 50 asesores externos, el famoso artículo 70, y a partir de que concluyeron las elecciones, creció más o menos hasta 63, 64 puestos, cargos políticos en el organigrama, y por otra parte también crecieron unos 10 o 15 nombramientos más del artículo 70. Entonces, la pregunta es si la situación era tan grave, si realmente veían que no estaban los recursos, ¿por qué asumen esos compromisos? Ahora yo te pregunto, si no tomaban a los inspectores que se necesitaban para fiscalización, que entre paréntesis en lo personal creo que son muy pocos, me parece que se les ríen en la cara a los vendedores ambulantes, los ruidos molestos, me parece que no es así. Si no los tomaban, ¿qué se hacía este verano? Bueno, es muy bueno lo que decís porque ahí siempre los argumentos pasan así, ¿no? Es como, por ejemplo, si no me das un aumento no puedo garantizar los medicamentos. Y eso es cuando un poco te da bronca porque es como pagan justos por pecadores. Entre los asesores externos hay gente muy valiosa y gente que está cumpliendo un rol importante, pero también están de los otros, esas contrataciones que son para devolver favores políticos. Lo que ¿Por ejemplo? Mira, es odioso hablar de nombres, pero sí, por ejemplo, de espacios políticos. En su momento nos pasó incluso mismo Propin, que personas que por ahí habían participado en las elecciones fueron contratados a través de la modalidad de asesores externos. Está bien, pero si no decimos, si no ponemos blanco sobre negro, siempre vamos es que me parece así como que las tinieblas. No es la tiniebla, pero me parece que los nombres, a ver, ¿cómo te puedo explicarlo? Son de público conocimiento. A mí realmente a veces me molesta plantear, digamos, uno o dos nombres. ¿Por qué te digo esto? Te voy a dar un ejemplo concreto para que veamos. El contador, cuando se decide su desplazamiento como contador,
que renuncia es contratado como asesor externo. Bueno, realmente es un gasto que habría que ver si estamos en condiciones de afrontarlo, ¿no? Entonces, a veces pasa esto que decimos, es un enroque, o por ejemplo, cambian un funcionario de un área para llevarlo a otra, alguien que no funcionó, y entonces todo ese gasto se lo termina encargando el contribuyente. Y hoy tenemos 65 personas más o menos contratadas a través del artículo 70, cuando, por ejemplo, en la época de Elizalde no había ninguno, no existía ni siquiera la figura del asesor externo. Entonces, ¿qué es lo que queremos plantear con esto? Que si bien eso no resuelve la situación del municipio, sí la agrava. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros propusimos algo muy concreto. En primer lugar, empezar con el ajuste en lo que era la planta política, un 20%. Es decir, volver la situación a octubre, ni siquiera para atrás. O sea, hablar de 50 Bajar cargos. un 20%. Exactamente. Y por otro lado, los asesores externos realmente pasar un filtro y dejar a la gente que realmente importa. Lo mismo planteamos con el tema de las horas extra y con el tema de las bonificaciones. Muchos funcionarios del Ejecutivo se encargaron de ir por las áreas asustando a la gente, como que nosotros proponíamos sacar las disponibilidades horarias. Y hay gente que tiene un derecho adquirido, que es un empleado de 30 años que tiene una disponibilidad horaria. Entonces ahí no se está el cuestionamiento. El cuestionamiento es que no se hagan nuevas disponibilidades horarias. ¿Qué significa eso? Son bonificaciones que se le dan a un empleado o a un funcionario político, por ejemplo, por estar a disposición del municipio las 24 horas. Esto puede ser totalmente entendible para un médico en verano, por ejemplo, es totalmente entendible. Ahora, a veces nos hemos encontrado con disponibilidades horarias en pleno invierno, cuando todos sabemos que a las 2 de la tarde esa persona después no está prestando funciones. Y las horas extras nos pasó lo mismo. Nos encontramos con casos durante todo el año manteniendo una cantidad de horas extra muy importante. Entonces decimos, ¿qué función está cumpliendo esta persona en pleno, no sé, julio, septiembre, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que toda esa plata que se termina gastando en esos lugares después falta por ahí para reforzar las guardias médicas, por ahí para el área de seguridad, para los lugares donde son más sensibles. Entonces, en concreto, nosotros pedimos que cambie la forma de cómo se administran los recursos. Ahora bien, por eso votaron por la negativa, dijeron o reforman esto o no les doy nada y hay que entender que se necesita, digamos. Es verdad lo que vos decís, si esto sucede así, no corresponde, pero quiero decir, necesita el municipio para poder funcionar, por la inflación que hay y demás, tener una actualización de la tasa. El voto por la negativa se fundamentó en que no se firmó el decreto, digamos, con el ajuste que pedíamos en el organigrama, en la planta política y en los asesores externos. ¿Por qué decíamos? Ese era el primer paso para después sentarnos a dialogar de cómo equilibrar las finanzas, porque hoy la situación es muy comprometida y si no se toman digamos, soluciones de fondo, no se ataca realmente el problema, que es, por ejemplo, cómo se gasta, o todos los nichos de recaudación, por ejemplo, que ya son históricos, que los hemos planteado. Por ejemplo, el SAMO recaudamos lo mismo que Madariaga, o sea, un tercio de lo que efectivamente se podría hacer. Cuando planteamos, por ejemplo, los departamentos con servicios, que además de ser competencia ilegal, digamos, no tributan absolutamente a nada al municipio. ¿Pero cómo los vas a controlar si no tenés fiscalizadores? No, es que justamente, fíjate lo que decimos, falta gente, por ejemplo, en fiscalización, pero después vos te encontrás que tenemos una planta de 1.350 personas, muchísimo más que lo que teníamos antes. Entonces, evidentemente, gente se contrata, pero por ahí no van a los lugares necesarios. O sea, cuando hablas de optimizar, no hablas necesariamente de un recorte, sino de administrar bien lo que tenés y de fijar otras prioridades que son distintas. ¿Se puede cambiar un empleado de área? Sí, sin duda, sin duda. Obviamente que uno necesita de alguna manera contar con, digamos, el compromiso de ese funcionario y del empleado, digamos, estar de acuerdo, de común acuerdo, no es que se trate como un castigo, porque a veces los cambios de área son como una persecución o como un castigo y no para hacer más eficiente el funcionamiento del municipio. Pero sin duda las áreas estratégicas como fiscalización tienen que contar con mucho más personal. ¿Cuál es el área para ustedes donde más se malgasta el dinero? A ver, yo creo que hay filtraciones en un montón de lugares, pero digamos, si vos me preguntás a mí, hay dos lugares donde hay que controlar mucho, que son salud y servicios urbanos. ¿Por qué? Porque son las dos secretarías con mayor presupuesto, o sea, entre las dos suma más del 50%. Entonces, no es que ahí se esté administrando necesariamente mal, pero son las dos que van a tener mayor incidencia. Por ejemplo, nunca se supo qué pasó con el desfalco de las guardias médicas. Se habrán acordado todas las denuncias que hubo de Zenón. Exactamente. Yo me gustaría saber y preguntarle cuál fue el resultado del faltante, que en su momento el secretario Benítez, renunciado, planteó que en solo un par de meses había más de 2,7 millones de pesos de faltante. Entonces, eso nunca se esclareció, absolutamente nada, nunca supimos. Y eso era solo un periodo, hay que entenderlo. Entonces, cuando hablamos de las compras, por ejemplo, el otro día se quería aprobar una oferta única de los residuos del área de salud,
y durante 8 meses había sido un costo de 2 millones de pesos para el municipio, y para el costo de un año, o sea, de 2020, se planteaban 7.700.000 pesos. Eso, más o menos en términos proporcionales, era más de un 124% en comparación, y era el mismo prestador. Entonces, bueno, hay que mirar, hay que prestar atención. O sea, ¿por qué crece tanto por arriba de la inflación? ¿Por ahí hay algún argumento o no? Bueno, en el expediente o los funcionarios no pudieron explicar por qué crecía tanto ese gasto en lo que tenía que ver con la recolección de los residuos. Entonces, así como están esos ejemplos, uno va gasto por gasto y dice, no se trata de eliminar las horas extras, se trata de hacerlo más eficiente. No se trata de, por ejemplo, poner combustible a los vehículos, pero se trata de ver si el combustible que va a los vehículos realmente va a los vehículos que se requiere. Si, por ejemplo, también nosotros muchas veces financiamos obligaciones provinciales. El boleto estudiantil es financiado con nuestros recursos. El operativo Sol, hay un montón de gastos que también son con nuestros recursos. Nosotros incluso alquilamos edificios para oficinas provinciales. Bueno, todo eso también hay que hacer un reclamo. Ahora, antes no lo hacían por ahí porque era María Eugenia Vidal. Bueno, ahora que hay otro signo político, es hora de que desde nuestro municipio le digamos al gobernador que tiene que hacerse cargo también de las obligaciones que le corresponden a la provincia. ¿El gobierno de Martín Yesa para ustedes está cometiendo actos de corrupción o de ignorancia? No, que no sé si la palabra es ignorancia, pero sí de mala administración como mínimo. Todas estas irregularidades nosotros las denunciamos al Tribunal de Cuentas. Esto también es muy importante aclararlo. Nosotros tenemos un organismo de control que es el Tribunal de Cuentas. Cuando se hace la rendición de cuentas, que viene toda la información, nosotros marcamos, por ejemplo, que se gasta más de lo que se recauda. De que, por ejemplo, no coincide la plata de los bancos con la contabilidad. Nosotros señalamos, por ejemplo, que el artículo 70 se hacen contrataciones que no están previstas por la ley. Nosotros decimos, por ejemplo, que el inventario de bienes no está actualizado. Que, por ejemplo, dice que tenemos 21 propiedades cuando el municipio cuenta con cientos de propiedades, ¿no? Que, por ejemplo, pagamos seguros a un montón de vehículos que no sabemos ni si están en funcionamiento. Bueno, todas estas cuestiones las marcamos año a año, el Tribunal de Cuentas hace multas y cargos, pero realmente los funcionarios no cambian su actuar. O sea, y eso es un poco lo que propímino decirle, primero administren bien y después pidan plata. Porque es muy fácil decirle al vecino, quiero aumentar el módulo. Pero esa no es la solución. La solución es administrar correctamente. Marcos, muchísimas gracias por haber venido. En un ratito nada más está Federico Pansieri con nosotros. Todo esto que planteamos se lo vamos a preguntar a él para saber cómo sigue todo. Y una cuestión, dejásela al jefe de gabinete. Lo principal sería que hablemos con la verdad. Yo hoy destaco que hay más información que antes. Nos costó 4 años lograr que este gobierno sea un poco más transparente. Que se hable con la verdad y después también que se hagan responsables. Porque si le vamos a intentar decir a la comunidad que toda la culpa es de la oposición, me parece que nunca vamos a poder avanzar. Un mea culpa tiene que haber. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa en